¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buenas noches. Ahí. ¿Me hacen un favorcito antes de empezar? Los que quedaron en admitir en la sala de espera esta virtual, me ponen sus correos ahí en el chat, porque voy a revisar, porque me parece que están matriculados con el correo del campus virtual, que es diferente al de la convocatoria. Entonces ahí, bien, Magalí, joya. Si hay alguno más que quedó como en admisión, así aprovecho y lo agrego. Ahora pónganlo ahí directamente, agarro todo el chat y después lo agrego a la sala, ¿sí? Así no hace falta que estén admitidos más y pueden ingresar directamente, ¿sí? ¿Les parece? Bien, excelente. Gracias ahí por ahí bancarla por este preferiado XXXXXL, más grande que la región de Virginia. No, chiste malo, no importa. Así que gracias por estar ahí. Vamos a ver. Les comparto pantalla. Avisa cuando viene el fondo infinito. Ahí está. Autoescalamiento. Hacemos. Bien. Mientras ahí se nos van uniendo a la clase, hacemos un súper breve repaso. ¿Dónde estamos? Hoy estamos en la clase del miércoles 16 de abril, donde vamos a ver parte de lo que nos llevamos anterior con la unidad número 7, cómputo de informática, primera parte y segunda parte. Si bien las diapositivas o la presentación es una sola, la dividimos en dos partes para facilitar el entendimiento de esta es la informática tradicional y después viene la informática relacionada con servicios sin servidores, serverless como es Lambda, y ese conglomerado de servicios que me facilita los despliegues como es Elastic Beanstalk. Simplemente una división en las unidades temáticas para que separarlo en lo que vamos a ver tradicionalmente, y eso es lo que vamos a trabajar en el laboratorio, y lo otro vamos a empezar a trabajarlo también en otros puntos, ¿sí? Clase de miércoles mañana es asueto feriado administrativo, así que ¿se acuerdan que el jueves pasado, el jueves 10, fue el paro? Con lo cual, por un tema de transporte, las autoridades del instituto decidieron no hacer clase presencial. Teníamos la clase puntual para poder vernos y la vamos a pasar a la fecha del jueves que viene, o sea, el jueves de la semana que viene, ¿sí? Jueves no feriado, luego del feriado de Pascua. Ahí tenemos nos vamos a ver personalmente ahí en el FTS y hacer el laboratorio ahí que nos quedó ahí pendiente para empezar ya a acceder a la plataforma de AWS, ¿sí? Y empezar ahí ya a gestionar los grupos y empezar a jugar con este entorno, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Cristian, si vos te vi que te tuve que admitir, poneme tu correo ahí con el que estás ingresando o el que habitualmente vas a utilizar para entrar a las clases, así te agrego, así la próxima vez no hace falta admitirte, tal como lo hizo Magalí, Zoe y Mayra, ¿sí? Ahí está, buenísimo. Genial. Excelente. Bien, antes de empezar, ¿alguna duda o consulta de lo que estuvimos viendo la clase anterior? Un breve repaso así súper rápido. Habíamos visto la unidad número 6, redes entrega de contenido en dos partes. En la primera parte habíamos visto conceptos básicos de redes, ¿sí? Donde, no me acuerdo nada de lo que me dijo. Tranqui, no nos apresuremos. Estos conceptos los vamos a ir trabajando, repitiendo y jugando y bajando cuando veamos el laboratorio del 24 de abril, del jueves que viene, no feriado. Ya vamos a empezar a bajar un montón de conceptos y decir, esto era como diciendo, tanto lío para presentarme eso. Bien, vamos a bajar a tierra todos esos conocimientos, ¿sí? Que fuimos incorporando en concepto de redes. La segunda parte vimos estas redes VPC, estas redes virtuales donde tenía las subredes adentro, donde cierta nomenclatura me facilitaba para decir que era Internet,
contextos de entendimiento de cómo trabajar a nivel de redes, ¿sí? Vuelvo a repetir, que no nos preocupemos si no estamos al tanto, no nos sale directamente, ¿sí? Cómo es algo en particular, ya lo vamos a ir bajando más a tierra para fijar el conocimiento. Vimos un tipo de servicio que es Route 53, que es me resolvía el nombre cuando buscaba un infobae.com, siempre por detrás de cada nombre en internet, cada sitio por internet, hay un numerito, hay un número de documento. Así como decir Rodrigo y mi número de documento, hay un nombre, ese que pongo en el navegador, y resuelve siempre, termina en un numerito de documento. Bueno, este servicio que me resolvía eso, me permitía decir, cuando pongo infobae.com, cuando pongo rodrigo.com.ar, me corresponde ese numerito. Y finalmente, al numerito es a donde llego al servidor que me va a hostear, por ejemplo, mi sitio web, o mi API, o el servicio que fuera global. Y CloudFront, la estrellita de entrega de contenido, que lo habíamos visto, por ejemplo, en caso de Netflix, de acercarme el contenido más a nivel de usuario para hacer una entrega rápida. Que los datos no tengan que viajar miles de kilómetros todo el tiempo descargando, no sé, la serie de Black Mirror, sino que se almacenan en un caché local, un disquito local, y se distribuyen localmente como si fuese un caché de bordo. O sea, un disquito bien, pero bien cerquita del usuario. Pero es solo un disco. Algunos servicios así en particular. No es un data center enorme, gigante, con redundancia, protección, todo lo que contendría, por ejemplo, una zona de disponibilidad o una región, sino que es algo más concreto para poder almacenar información y que la entrega sea rápida al usuario. Es como una especie de mini data center, ¿sí? Que tengo, o con un servicio en particular, y no un contexto tan grande como tenía con una zona de disponibilidad o una región. Eso es a grandes rasgos lo que vimos. Sobre eso en particular, más allá que todavía está medio ahí dando vueltas el concepto, no me termina de cerrar, estamos trabajando, paciencia. Más allá de eso en particular y ese entendimiento, alguna duda o consulta que haya quedado pendiente, algo que queramos compartir, alguna novedad de la semana. ¿Estamos ok? Bien. Bien, nos vamos a sumergir en la unidad número 7, como la habíamos mencionado, ¿sí? Seguimos amortizando esta imagen, por eso la vamos a ver hasta el fin del cuatri, ¿sí? Más allá de acá tienen el QR de LinkedIn para poder agregarnos y empezar a compartir información y noticias. La unidad número 7 es una de las unidades quiebre, ¿sí? Una de las unidades bisagra, donde vamos a empezar ya a trabajar sobre servicios y sobre esto vamos a hacer el laboratorio presencial el jueves de la semana que viene. Vamos a empezar a ver servicios de informática. Aquellos servicios que son muy similares al on-prem, ¿sí? Que me permiten un acercamiento a esas instancias virtuales en particular, ¿sí? Por las dudas. Habíamos llegado, hasta esta parte no la vimos, ¿verdad? No lo vimos. Bien, por las dudas. Hay mucho silencio, digo, esto lo vimos, me parece que no, pero bien ahí. Gracias. Estos servidores virtuales, así como tengo servidores físicos y virtuales en las instalaciones, en el on-prem, tengo estas máquinas virtuales que algo estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan la actividad? Ahí está. La actividad de la semana pasada, que entramos un servidor y empezamos a jugar con el nombre ese que aparecía, ese nombre largo, viendo si tenía Elastic IP, una IP pública, el numerito con que me acercaba. Ese equipo que está en la nube es un equipo, un servidor virtual que puede tener re pocos recursos, 8 veces menos que un celular, el más barato que exista, y aún así puede levantar toda una plataforma, ¿sí? Esos servidores virtuales y el contexto de entender cómo poder configurarlos, qué opciones tengo a mano, no para que me aprenda las 9 opciones disponibles y toda la configuración así de memoria, recitarla, no sirve nada eso, sino entender qué puedo modificar, ¿sí? Qué puedo configurar al principio, antes de lanzar esa instancia, antes de prender el servidor, o incluso después de haberlo hecho, ¿sí? Entender qué posibilidades tengo de manipulación de ese servidor. Luego vamos a ver un punto de costos sobre estos servidores, o sea, cómo manejar los costos, quiero más recursos, qué implicancias tengo.
Esto va a estar enmarcado dentro del presupuesto que vamos a manejar, que por cada laboratorio de cada uno y cada uno de ustedes van a tener $50 para poder jugar, experimentar y sobre esa plataforma montar el proyecto, ¿sí? Ese estudio a nivel de costos de las asistencias virtuales me va a permitir decir, bueno, la verdad, hay un servidor que tiene montones de recursos, pero la verdad es una especie es una megabomba de servidor, o sea, puedes correr cualquier cosa, me cuesta muy caro, bueno, entender con mi presupuesto que tengo cuánto podría llegar a ejecutar de eso o qué limitaciones tengo, ¿sí? Luego vamos a ver en la segunda parte, la unidad número 7, entre esta clase y la clase que viene, Lambda, una función, mejor dicho, un servicio, que es una función en particular que me permite ejecutar cosas sin servidor. Se llama serverless. Server y less o sin servidores, ¿sí? Estas funciones sin servidor son netamente importantes e interesantes porque pongo el código, plasmo el código y me ejecuta algo. O sea, agarro un código en Python, JavaScript, TypeScript, lo que quiera, lo pongo en una consola, lo ejecuto, incluso si quiero agregar librerías, también las puedo hacer, y no hace falta, no sé ni qué hay por detrás. Si hay una instancia con un Visual Studio Code, si hay una instancia de compilando un compilador de Python en Linux, Red Hat, en RHEL 7, no sé qué hay, pero yo pongo el código y se ejecuta, ¿sí? Con algunas limitaciones mínimas en cuanto a poder usarlo como servicio. Y Elastic Beanstalk, lo que les comentaba la vez pasada, es un servicio más tipo el plataforma como servicio, que ¿a qué va a ser enfoque? Me va a crear cada componente virtual como si lo hiciera en forma separada, con la diferencia que me lo administre, es como un orquestador. Imaginen que yo tengo, no sé, 3 departamentos que los estoy alquilando, ¿sí? Entonces yo tengo que encargar de este departamento, limpiarlo, cobrar los servicios, lo que fuese, de 3 por separado. Y este Beanstalk, que es un orquestador, es una persona que se pone ahí, que se encarga de administrar los elementos y yo me despreocupo. Con bondades como, si cuando yo creo el espacio en Elastic Beanstalk para crear un sitio web, me va a crear mi frontend, mi base de datos, todos los componentes que habitualmente tengo para levantar un sitio. Si por algún motivo, comparado con crearlo yo manualmente uno a uno, rompo algo, destruyo el servidor de base de datos o destruyo mi frontend, por ejemplo, en el espacio donde yo lo creo, yo lo hago manualmente, rompo algo, no está más. Salvo que tenga un backup o lo restaure, no aparece más. En Elastic Beanstalk va a haber una especie de watchdog, de guardián, que si me rompe algo dice, che, eso tiene que existir, porque yo así lo determiné en la configuración. Entonces directamente me lo vuelve a crear por más que yo lo elimine. Con lo cual es un gran orquestador, ¿sí? Un gran manejador de esos recursos, donde monitorea que esté todo bien porque se va a ser un template que yo decido. Cuando yo creo un servidor virtual para frontend, o sea, donde alojo, por ejemplo, tengo Visual Studio Code con Angular instalado y levanto mi sitio web. Y un servidor aparte para mi base de datos. Yo tengo que mantener esas conexiones, la configuración, la parte de red, todo, ¿sí? En forma manual. En cambio, Beanstalk es como que me facilita si lo despliego, ya la comunicación, ya la conexión, ya va a estar preestablecida en lo que yo configure inicialmente, ¿sí? Se encarga de crear todo lo que haga falta para la conexión y funcionamiento, ¿sí? La idea de nuevo que terminemos esta unidad número 7, ¿sí? Es poder usar las instancias EC2, identificar funcionalidades en la consola, entender el entorno donde poder trabajar, identificar los costos, ¿sí? Muy importante, y después los servicios que vimos de Beanstalk y Lambda, de cuándo utilizarlos y de qué forma utilizarlos, ¿sí? Bien. Info general sobre los servicios de informática. Y acá venimos con la definición, que algo estuvimos spoileando, de las verticales o las categorías de servicios, ¿sí? Recuerden que tenemos servicio de informática, seguridad, almacenamiento, base de datos. En este caso en particular tenemos la vertical o la troncal de informática. ¿Y cuáles son las estrellitas de la vertical de informática? Ya lo habíamos mencionado, las instancias virtuales,
el server que estuvimos jugando. ¿Se acuerdan en la clase pasada que accedimos al server en particular? Alguien se está ahí en un momento accediendo al mismo tiempo y uno se conecta al otro, ¿sí? Beanstalk, que los mencionamos recién, ese orquestador que me permite armar mi plataforma de sitios web. Lambda, que vemos acá, ese pego código y ejecuta. Y después los servicios más relacionados con contenedores o Kubernetes, ¿sí? Fargate en particular, contenedores no administrados, o sea, no defino el servidor, no le doy recursos, solo de alguna forma ejecuto contenedores, ¿sí? Y otros servicios donde yo determino la infraestructura que mantiene ese contenedor, ese clúster de Kubernetes, ¿sí? Más allá de esto, los que están remarcados son los más habituales, ¿sí? De lo que es la vertical de informática, que lo van a ver indefectiblemente en cualquier trabajo o proyecto que estén. Servicios informáticos, algo lo mencionamos ahí, aparte de estos que están en particular remarcados, tenemos el más famoso por ahí, servidores virtuales, es EC2, que es Elastic Compute Cloud, ¿sí? Estas computadoras en la nube. Son máquinas virtuales, son VMs, ¿sí? Cuyo tamaño y recursos pues, yo voy a poder modificar. Después tenemos EC2, el nombre, ven que es el nombre de arriba, como si fuera Elastic Cloud Compute Cloud, Autoscaling. Va a ser un servicio que, más allá de que lo veamos ahora, es una de las últimas por ahí unidades, el autoescalamiento me va a permitir poder otorgar un servicio cada vez más consumido sin la necesidad de que se caiga. O sea, es como que tengo un servidor que acá atiende a una persona. Es como una especie de fila de supermercado. Atiende a una persona. Cuando viene la segunda persona, ¿qué hace? O espera, ¿sí? O no funciona la página, si soporta una persona. Bueno, ese autoescalamiento me va a permitir, creo 2 tazas. Atiendo a 2 personas. Viene una tercera, creo 3 tazas. Y esa taza que creo es una réplica de la anterior. Es como que tengo una plantilla o de una forma, una captura, un snapshot, vamos a decirlo así, una plantilla del servidor, lo que representa, y voy clonándolo. Tengo 3, 4, 6 personas, 6 tazas. ¿Qué pasa si se van 3 personas? Las tazas las dejo de consumir. Entonces, escalo, decrezco y puedo crecer y decrecer el escalamiento en base a la cantidad, al requerimiento que tenga. ECR o Elastic Container Registry es un registro para poder almacenar imágenes de Docker, ¿sí? Ustedes, seminario, lo tienen en el cuatri que viene, ¿verdad? ¿Seminario? Sí. Seminario, el cuatri que viene va a tener, les dije, un profe súper piola, que es de PP4, de proyecto integrador, que el tipo es genio. Después van a tener gestión de proyectos y seminario. Más allá de eso, seminario, ven contenedores, ven todos los conceptos de containerizados y Docker y Kubernetes. Este servicio les va a permitir jugar con Docker, jugar con contenedores. Van a poder adelantarse si quieren, porque tenemos ciertos servicios disponibles para poder jugar. Incluso cuando el cuatri que viene vean en paralelo con proyecto integrador también un espacio como laboratorio y vayan a practicar Docker, van a poder levantar instancias virtuales y practicar Docker o hacerlo con forma serverless, las prácticas directamente en la nube de lo que vean con el profe. Beanstalk, que se los mencioné, para administrar aplicaciones web de una manera fácil. Lambda, este lanzador de código ejecuto. Después EKS, ¿sí? Es Elastic Kubernetes Service, es el servicio administrado de Kubernetes de AWS, ¿sí? Cada nube o cada hiperescalador, ¿sí? Cada proveedor tiene su servicio. EKS es de AWS, GKI o GKS es de Google y AKS es de Azure. Le pusieron el nombre como nombre adelante. Acá no es WKS, sino es EKS. Les ganó de antemano. Pero cada proveedor tiene también su servicio, su analogía, que lo vamos a ir viendo más adelante para cómo comparar servicios. Bien. Cada servicio informática pertenece a 4 categorías en particular. Son VMs, máquinas virtuales, ¿sí? Que proporcionan son servidores, ¿sí? De infraestructura como servicio. ¿Por qué infraestructura? Porque yo manejo el equipo, lo prendo, lo apago, lo hiberno, lo destruyo, cambio el disco. Es como que manejo el equipo, ¿sí? Es
el mayor control que yo puedo tener, ¿sí?, en base a una arquitectura. Recuerden que una apunta a la infraestructura como servicio donde yo manejo casi todo, salvo el equipo que está por detrás y el disco real que está por detrás, casi de ahí para adelante todo. Y después venía, es el que más manejaba y el que menos manejaba era el SaaS, el software como servicio, donde entro Gmail y no sé ni qué hay por detrás, ni el disco ni nada, solo con su uso del servicio. O sea, yo manejo solamente la plataforma de lo que consumo, ¿sí? Entonces, infraestructura como servicio, el tope donde yo me hago responsable de absolutamente todo, conectarlo, encenderlo, prenderlo, sistema operativo, licencias, todo. Y software como servicio, donde entro a Gmail y no sé si hay licencias, no sé qué disco hay, yo mando correos hasta ciertos límites y manejo la plataforma. Entonces, esas verticales, VMs, ¿sí?, las máquinas virtuales, virtual machine o máquinas virtuales de infraestructura como código, tecnología sin servidor, llamado serverless, ¿sí?, como las funciones lambda, tecnología basada en contenedores, que ahí está lo que les decía, ECS, o sea, Docker, EKS, Kubernetes, ECR, Registry de Docker, todo lo que sería contenedores, ¿sí?, Docker y Kubernetes. Y después plataforma como servicio PaaS, que sería en el caso de Beanstalk. Son las 4 verticales que tuvimos. De arriba contenedores, Beanstalk, que sería PaaS, la plataforma como servicio. No es tanto que manejo la infra, o sea, no hago las conexiones, no defino los grupos de seguridad, ciertas cosas, sino que manejo un poquito menos. Manejo la plataforma Beanstalk, configuro las cosas, pero por detrás hay un orquestador que me lo facilita. Lambda era serverless y después las EC2, que son máquinas virtuales. Son las 4 categorías que me da la vertical de informática, ¿sí? Más allá de esto, no nos preocupemos, no me acuerdo 4, me acordé una sola, me acuerdo 2, es entender el fraccionamiento de informática. Vamos a ver máquinas virtuales, servidores virtuales, el que accedo con Windows 2022, Windows 2025, súper bonito. Serverless, algo que no sé qué hay atrás, no sé qué hay un servidor, no sé si es un Windows, Linux, no tengo ni idea, le tiro el código y lo ejecuta. Plataforma como servicio, Beanstalk, que decía, es mi orquestador, es como mi gestionador de los alquileres. Me hace todo el trabajo, lo hace ahí, yo le doy indicaciones y me hace todo el trabajo. Y después todo lo que es relacionado con contenedores y Kubernetes. Son las 4 verticales principales, ¿sí?, como para entender por dónde vamos a ir. Pero no nos preocupemos si no nos acordamos, ¿sí? ¿Estamos ok? ¿Hasta acá? ¿Se entendió esta muy breve intro? Bien. Bien. Categorización de servicios. La comparativa en particular de los servicios. Ya algo estuvimos spoileando, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver una en particular. EC2, ¿sí? O S2, estos Elastic Compute Cloud. Conceptos clave, características y facilidad de uso. Lo divide de esta manera, por lo menos el entendimiento. Vimos que los servidores virtuales son infraestructura como servicio, aprovisionan máquinas virtuales y es un concepto familiar para muchos profesionales de IT. O sea, alguien que estuvo en IT trabajando con máquinas virtuales o servidores físicos va a estar muy relacionado o le va a ser fácil la transición a máquinas virtuales porque ya es con lo que estuvo trabajando siempre, ¿sí? En cambio, Lambda, por ejemplo, es un concepto relativamente o bastante nuevo. Pongo el código e implemento directamente, ¿sí?, pues una forma, y me despreocupo del contexto de cómo se ejecuta. Entonces, da por esta tabla en particular, va a ser el concepto clave, el para qué, el entendimiento para qué puedo llegar a utilizarlo, ¿sí? Reitero, anecdótico para entender y empezar a recordar o transitar o empezar a cruzar información de cuando lo vea y lo use, ¿sí?, entender para qué puedo llegar a usar en mi proyecto. Es como una especie de, mi proyecto quiero administrar un frontend, un back, posiblemente sean instancias virtuales. Ok, ¿y qué los va a conectar? Y ahí vamos a ir viendo. Es una especie de pantallazo rápido para que me vaya haciendo ahí sinergia cuando lo requiera para el proyecto de a dónde voy a ir orientado. Obviamente, levanto ChatGPT, levanto Gemini o lo abro, YouTube, video, lo que quiera como información complementaria para el proyecto, bienvenido sea.
sea, hay muchas fuentes de información que me pueden permitir ayudarme con qué puedo orientarme, ¿sí? Más allá de lo que vayamos viendo y vayamos debatiendo en las clases virtuales o presenciales. Bien. Previo a lanzar una instancia, previo a configurar todo, por lo menos por ahora, ¿sí? Antes que veamos gestión de proyectos y PP4, el 4 que viene, antes de empezar a decir qué voy a usar, tengo que hacerme como ciertas preguntas, por ahí trilladas o triviales, pero va a ser de suma importancia en la elección de lo que vaya a usar, ¿sí? ¿Cuál es el diseño de la aplicación? ¿Cuáles son los patrones de uso? ¿Qué ajustes de configuración quiero? La verdad no quiero gestionar nada. Yo quiero que el alquiler me venga a fin de mes, me dé la plata del alquiler y yo no conozca ni sé dónde están los departamentos. O quiero tener un control masivo, ¿sí? o exhaustivo sobre lo que se está ejecutando y quiero ver absolutamente y manejar absolutamente todo, ¿sí? Esas decisiones de cuánto quiero hacerme responsable, cuánto quiero manejar, cuál va a ser el patrón de uso, si lo va a consumir muchas personas, pocas personas, va a tener picos de consumo, va a ser un consumo más promedio, el diseño de la aplicación, si está en front, back, componente middleware que conecta, pensar qué es lo que quiero para decir, en base a esa decisión, qué servicio de las verticales que vimos en informática es el más cercano, el más óptimo para empezar a trabajar. Llegado a un punto, estamos jugando, estamos conociendo recién la nube. Le pifiamos con un servicio, no era Lambda, era EC2. Está perfecto que ocurra ese error, porque estamos empezando a transitar. Este es un ambiente, lo van a escuchar que muchas veces lo repito, es un ambiente bajo, es un ambiente de pruebas, ¿sí? Es el momento para jugar, para probar, para equivocarnos, ¿sí? No estamos en producción, no vamos a romper nada. Este es el momento, ¿sí? Como si estuviéramos cursando una residencia médica, momento para poder aprender, ¿sí? Llega un momento a producción, ¿sí? Vamos a tener los conocimientos para poder ser más asertivos. Bien. Algunos tips en particular de buenas prácticas o best practices de evaluar opciones de informática disponibles. Perdón. Comprender opciones de configuración, métricas, diciendo, ok, cuando configure el equipo, ejecute la aplicación, va a empezar a entrar personas, no sé, voy a diseñar un juego, un sitio web de juegos en JavaScript. Cuando me consuma muchos recursos y esté a punto de romperse el servidor y todo andar o colgarse todo, esa me interesaría que obtener esa métrica de antes que reviente todo, de alguna forma escalar, de alguna forma compensar, de alguna forma no dejar que ingrese más, por ejemplo. Esa decisión es tomarla y en base a eso anotando y después viendo qué estrategia establezco para poder realizar ese servicio, ¿sí? Hasta acá, ¿se entendió? Vamos conceptualmente para ir encaminándonos en los servicios. EC2, máquinas virtuales, ¿sí? El primer acercamiento de lo que vamos a ir manejando en el labo, ¿sí? Bien. Servidores en on-prem o instalaciones. Acá vemos una foto de servidores que están bastante bien, los cablecitos bien bastante prolijos. He visto maraña de cables como si hubieran hecho una especie de, vino un huracán, agarró los cables y tiró por ahí, anda a buscar el que conecta A con B, ha pasado. Está bastante bien esta foto, tiene un buen orden. A ver, estas instancias virtuales, a diferencia de poner una instancia virtual, vamos a llamarlo así, el equipo físico, yo tengo un equipo, disco, memoria, todo, instalo Windows 2025, Windows Server 2025, y el uso que le voy a dar, ¿sí? Es dependiendo de lo que yo compré como hardware, ¿sí? Como componentes físicos, tanta memoria, tanto disco, el disco tipo, no sé, SSD en vez de un disco mecánico de 15.000 revoluciones. Lo que yo vaya eligiendo tiene un uso aparente. Un disco de ultra alta velocidad con muchísima memoria, por eso una aplicación que requiere un acceso rápido a disco, por ejemplo, una base de datos. Entonces, voy a orientar lo que creo del equipo, las partecitas que tiene, por el uso. Cuando voy a una instancia virtual, en on-prem,
por ejemplo, un virtualizador como VMware, por ejemplo, ¿sí? Un SXI o un KVM, por ejemplo, en Linux, ahí la máquina virtual la tengo como yo determino los recursos que tiene. Pero siempre van a ser recursos que yo elija para después darle un uso. Lo que vamos a ver en instancias virtuales es ya hay como plantillas de recursos, ¿sí? Que van a facilitarme el entender para qué puedo usarlo. Por ejemplo, van a ser ciertas instancias que van a estar súper optimizadas para hacer streaming de video, súper optimizadas para hacer base de datos, para hacer base de datos en tiempo real, ¿sí? Todo alojado en memoria, para hacer... Va a haber como preconfiguradas opciones para usos. Entonces, no requiere que yo esté tratando de diseñar a priori o profundizar lo que requiero para un uso. Yo les digo, por ejemplo, a ver, Juanjo, quiero un servidor para alojar una plataforma de video tipo Netflix que soporte 1 millón de usuarios. Que te tire eso y pegarle así de una es como, tipo, saco la generala y sacar todos 6, es más probable que ocurra eso. Va a haber que hacer un diseño, throughput de red, cuánto acceso a disco, un montón de puntos hasta que diga listo. Estos son los componentes virtuales o físicos que tengo que tener. Ahora, si al revés te dijera instancia virtual para soportar 2000 usuarios de plataforma de alto contenido en 4K, listo, como que quiero eso, pero multiplicado por 10. ¿Sí? O sea, entramos al revés, entramos con el servicio, con la necesidad y después terminamos en los recursos. No es empezamos por definir los recursos para tal servicio. ¿Se entiende la diferencia de por ahí, la simpleza de tener lo que quiero y después voy a lo que simboliza ese recurso? Puede tener instancias virtuales para servidores de aplicaciones, servidores web, base de datos, videojuegos, catálogos, archivos, equipos de cómputo, equipos de proxy, o sea, un equipo y todo saliendo por internet por ese equipo, como ocurre en una empresa. Puede tener diferentes ejemplos de uso para esas instancias y cada instancia va a tener enfocado un tipo de recurso para optimizarse en eso que le estoy diciendo, ¿sí? Este simbolito, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? No digo que se lo acuerden, lo tengamos tatuado, pero ese cuadradito tipo chip es el símbolo de instancia virtual. Cuando veamos este cuadradito como si fuera un chip ahí, pegadito naranjita, va a simbolizar una instancia virtual, ¿sí? Bien. Cuando ejecuto servidores en las instalaciones o en el on-prem, ¿sí? o en premisas o on-premise, ¿sí? De por sí se define como una tarea costosa. ¿Por qué tarea costosa? Porque tengo un hardware que tengo que comprar, probablemente tenga que importarlo, porque no se fabrica en el país. La importación requiere un tiempo de tramiterío, por decir una manera, y por ahí un hardware físico de un servidor medianamente potente, pues estamos hablando de $50.000, $100.000. Hardware para servidores robustos. En cambio, con esa plata, por decirlo de alguna manera, puedo muy tranquilamente y holgadamente, con 10.000, 100.000 veces menos de costo, poder tener un servidor de índole virtual sin necesidad de preocuparme por el equipo físico. Y aún así, en el on-prem, equipos virtuales, detrás está el equipo físico que alguien lo tiene que mantener, que alguien lo compró. En cambio, acá yo compro el equipo y AWS, ¿se acuerdan de ese modelo de responsabilidad compartida de quién es responsable de uno y de otro? AWS se encargará de mantener todo lo que se requiere para que cuando yo compre o active un servidor, funcione con lo que estoy pidiendo. Capacidad de cómputo segura, tamaño ajustable, son características en realidad no más allá de instancias virtuales, lo que brinda la nube esa facilidad de poder ajustar hasta a veces sin tener que apagar el equipo y dimensionar la carga que yo quiero con instancias, ¿sí? Usos comunes, lo habíamos visualizado, este es el simbolito del servicio, ¿sí? Más allá de... El otro era el símbolo de arquitectura. Cuando yo vea un mapa de arquitectura conectando cosas y vea ese chip, instancia virtual. Y este es el símbolo que me va a aparecer en la consola de AWS, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Y vamos a ver la consola. Uy, este no.
¿Dónde está acá? A ver. Ahí está. Estamos viendo el servicio directamente ahí. Se ejecuta. Ahí está. Bien. Me va preparando mientras vemos esto. Bien. Usos comunes, el listado, simbolito en la consola. Lo vamos a ver. A eso iba para mostrarles el simbolito. Bien, son máquinas virtuales, ¿sí? Llamas EC2 o S2, como queramos llamarlo, ¿sí? Donde nosotros tenemos un control total del sistema operativo, Windows o Linux. Entramos, modificamos, agregamos en el escritorio un iconito llamado rodrigo.txt, manejamos totalmente el equipo, ¿sí? Virtual, el contenido de ese equipo. Y acá viene el primer concepto de todo este mundo, ¿sí? Que es la AMI, ¿sí? Las imágenes de Amazon Machine. Estas AMIs, ¿sí? Son como plantillas preconfiguradas, ¿sí? Para lanzar una instancia. Quiero un servidor virtual y la AMI va a contener un Windows 2025, ¿sí? Entonces, imagínense lo siguiente. A ver si cargó. Voy a separarlo esto así no me muestra esto. Bien. ¿Está? Sí, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿qué pasa? No se recesiona en la otra. Ahí va. Me venció el token de sesión. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una AMI, esa plantilla, y un servidor físico virtual tradicional? Que en un servidor físico virtual tengo que entrar y le tengo que instalar Windows 2025. Cuando yo elijo la plantilla de la AMI con Windows 2025, es como que el servidor me viene con todo ya preinstalado. No tengo que lanzar nada. ¿Se acuerdan la vez pasada que toqué un par de botones, lancé un equipo virtual y directamente accedí al escritorio remoto de Windows 2025? ¿Se acuerdan eso? La clase pasada. Sí, sí. En algún momento Sí. vieron ahí, bienvenidos a Windows 2025. Siguiente. Hola, ¿cómo estás? Siguiente. Claves, número de serie. ¿Qué es eso? A ver, UAJ, así. Siguiente. ¿En qué país estoy? ¿Qué teclado quiero? ¿Qué disco tengo? ¿Dónde instalo? ¿Me pregunté en algún momento todo ese proceso para instalar como un Windows normalmente? Nunca me preguntó eso. Directamente, pum, apareció el Windows Server 2025 como si alguien ya hubiera hecho todo eso. Bueno, la AMI se caracteriza por ese punto. Es una imagen, es un template, ¿sí? Con algo ya preconfigurado armado. ¿Cuál es la idea de ese preconfigurado? Y la idea es, en base, por ejemplo, si les doy un motivo concreto, cuando yo quiera escalar, tengo un servidor. Entran personas, de pronto llegó a la máximo, lo clono, ¿sí? Tengo 2 servidores para contener todas las personas. Imagínense clonar un equipo y que empiece la instalación de Windows. O sea, no me sirve nada. O sea, directamente clono el equipo, empieza la instalación de Windows, en 40 minutos termina de instalar y ahí levanta, o sea, hasta ahí reventó mi servicio 50 veces. La realidad de las AMIs es que ya tienen todo preconfigurado, prearmado, para que yo directamente vaya y los use. Son como plantillas prearmadas, ¿sí? Fíjense que voy a parar estos servidores. Opciones. Uy, acá. Detengo. Y después las borro. Bien. Estas AMIs en particular se pueden lanzar manualmente, ¿sí? O mediante infraestructura como código, mediante un código en particular, una plantilla. Hay un montón de formas de lanzarlas. Eso es lo bueno que tenemos. Estoy haciendo un despliegue a través de GitLab, GitHub, lo que fuese, un despliegue a través de Terraform, la herramienta que necesite. Después vamos a ver qué son esas cosas. Puedo pedir ese lanzamiento. Y acá viene
el primer parte del laboratorio. ¿Recuerdan que yo les dije que vamos a lanzar una infraestructura en particular? Sí, bueno. El laboratorio vamos a lanzar una red, APC, subredes, pública, privada, pues veremos cuál es, un servidor Linux, un servidor Windows, todo eso mediante un script, o sea, una línea de código que va a ejecutar eso y va a ser lo mismo que yo ingrese. Sitio web, voy acá, prendo, haga 115 clics para configurar todo, lo mismo a través de una línea de código donde lo ejecuto directamente. Con lo cual, las instancias puedo lanzarlas no necesariamente a través de la página web, ¿sí? Tengo otras formas de poder ejecutarlas. Significado de por qué se llama EC2. Por Elastic, la capacidad de aumentar o reducir la cantidad de servidores que ejecuto, 1, 10, 15, 20, 50, 35. Compute, ¿sí? Hace relación a alojar aplicaciones en ejecución o el procesador de cómputo. Y Cloud, bueno, obviamente porque estamos en la nube. Ahora, punto importante también de esas AMIs e interesante. Voy mechando con, a ver si hizo fresh. Bien. Vamos a hacer las pipas. Vamos a, chau, y nos vamos todos y se terminó y desaparecen para siempre. Bien. Cuando voy a crear una instancia nueva, fíjense la gran diferencia. Cuando quieren crear un servidor con Windows, por ejemplo, 2025, y les dicen, es como cuando creas o instalás máquinas, una notebook, por ejemplo. Che, hay que instalar 10. Decís, oh, 10 máquinas. Bueno, creo una, la clono y la duplico, sí, por ser una forma. O sea, tengo forma de poder semi-acelerarlo. Si no, serían 10 instalaciones diferentes. Ahora, fíjense en esto siguiente. Vamos a ponerle servidor prueba. Más allá de esto, y elegir, por ejemplo, vamos a elegir Windows, ¿sí? Fíjense lo que dice acá al costado. ¿Qué pueden apreciar ahí? Más allá del resumen, ¿sí? Imagen de software, tanto... Bueno, ahora tiene que cambiar, ¿no? Pues yo hice clic. Ahí está. ¿Ven ahí? Imagen de software, tanto. Vamos a ver qué es esto en breves minutos. Grupos de seguridad, que ya algo vimos, eso que me permitía controlar el tráfico. El volumen, cuánto espacio tenía. ¿Y arriba qué dice? El número de instancias. Sí. Y si yo quiero poner 5 servidores al mismo tiempo, ¿sí? Al lanzar más instancia, considere tanto. Dice, como recomendación ya me da un tip de, che, usa autoescalamiento si quieres lanzarla. Como diciendo, me está dando un tip. Ponele que, supongamos que estamos haciendo un juego y no quiero hacerle caso. Si yo quisiera lanzar 5 instancias exactamente iguales con esto, le doy clic en lanzar y me va a quedar 5 equipos exactamente iguales, de un sopetón. Si le pongo 5000, me va a quedar 5000 servidores exactamente iguales de un sopetón, con un mismo esfuerzo, con un solo esfuerzo. Ya con la imagen de Windows 2025, ya con las interfaces de red conectadas, el disco, toda la configuración de una. ¿Sí? ¿Ven la gran diferencia? A ver, poner una. La gran diferencia que tenemos con lo habitualmente manejado. ¿Sí? La facilidad que tenemos para poder lanzar varias instancias. A nivel laboratorio, solamente comentario, hay un límite de uso racional de este espacio de juego, de aprendizaje, que son, creo que son 25 máquinas ejecutadas al mismo tiempo. Si AWS detecta más de 25 al mismo tiempo ejecutándose, entiende que es un abuso de la plataforma esta de aprendizaje, esta plataforma de estudio, sí, pues de una manera. Con lo cual, bloquea la cuenta. Y funciona, porque lo probé. Ya, hay que probarlo. Así que agarré, lancé muchas instancias y me llegó un correo, me bloqueó mi usuario y funciona. Y en uno de los Quatris hicimos la prueba con una cuenta, lo creamos y obviamente la cuenta fue bloqueada por un mal uso de los términos, donde después me conecté con el ejecutivo de Latinoamérica y le expliqué que fue una prueba, es como siendo como llamar 911 para ver si funciona, algo parecido. Nos retaron un poquito, ¿sí? Pero comprobamos fehacientemente que nos estaban mintiendo y que ya hasta 25 llegaban, ¿sí? Sí, créanme, para el laboratorio no use más de 25 al mismo tiempo prendidas, ¿sí? Porque va a haber
una observación sobre las cuentas. Bien. Ahí está. Más allá de esta información 2022, que había sido 2025, también ahora, ahí está. Y 2008 no hay, y 2012 tampoco hay. Esto se fue. Ya que está, lo autorizamos. Bien. ¿Qué puedo tener en esas imágenes? Como rápidamente, Windows de varias versiones, Red Hat a través de RHEL, que se llama Red Hat Enterprise Linux, son las versiones oficiales de Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu y Amazon Linux. ¿Qué diferencia hay con las Amazon Linux respecto a las demás? Ya traen como todas las herramientas directamente para que un desarrollador trabaje. No hace falta instalarle nada. Si yo tengo un Red Hat, más allá de por ahí, si no manejamos Linux, cuando instalás Red Hat, lo tenés como casi pelado, ¿sí? Como a Windows que le faltan cosas. Le meto el Visual Studio Code, pongo Angular, pongo Node.js, le empiezo a instalar las cosas. El Amazon Linux es como que ya viene con un montón de cositas ya instaladas, así como justamente para promocionar el uso propio. Si yo instalo un Red Hat, por ejemplo, y quiero poner un paquete de uso con AWS o lo que fuese, tengo que usar yum, espacio install y poner el nombre del paquete, ¿sí? Con lo cual, esta es más completita para pruebas rápidas de Linux, así como el Windows, ¿sí? Eso a nivel nada más anecdótico. Bien, las AMIs, estas plantillas de máquinas virtuales, donde tengo todo contenido de lo que necesito, y esta va a ser el primer vistazo, ¿sí? De la consola, que encima esta versión de consola de la anterior, hace 2 cuatris, cambió el look and feel de la consola. ¿Qué es lo importante de este servicio? El asistente de lanzamiento, el wizard de lanzamiento. Es como lo más lindo de todo esto. Es un asistente, ¿sí? Que me permite, de alguna manera, en algunos clics, ir pasando por las etapas de configuración para que vaya tomando las decisiones correctas. De cuánto disco querés, qué tipo de red querés, etcétera, ¿sí? O sea, tiene una facilidad de poder lanzar una instancia con un asistente que me va pasando pasito por pasito de cada etapa principal de esta conformación de la instancia. Ahora, hay 9 etapas, ¿sí? No hace falta recordarnos el orden, el número, simplemente entender por qué pasos vamos a ir transitando cuando creemos una instancia. Primero, AMI. Vamos a... no es AMI. AMI. Voy a elegir la imagen de Amazon. ¿Qué elijo? Primera parte. Tengo... Ahí está. Previo a eso le elijo un nombre, servidor. Luego de eso elijo la AMI, ¿sí? Imagen de máquina de Amazon. Elijo, por ejemplo, a ver qué hay por acá. Un Debian también había, Mac OS. Elijo, por ejemplo, Windows. Hago clic ahí y acá debería cambiar. Si no se me cuelga Chrome. Ahí está. Ya cambió. ¿Lo ven? Ahora, AMI. ¿Qué elijo ahí? La elección de AMI se basa en Linux, Windows, ¿sí? Y otras opciones como, por ejemplo, lo de Mac OS. El tipo de imagen, el tipo de sistema operativo, ¿sí? Que voy a elegir. Básicamente se basa en eso. Esta plantilla va a ser una plantilla para volumen raíz. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que vaya a instalar acá, ese Windows, va a estar en el disco rígido, en el disco de almacenamiento de la instancia. Con lo cual, creo que la vez pasada, ahí lo había mencionado, tengo una máquina virtual con un montón de recursos. Y tengo Windows instalado ahí adentro con Visual Studio Code y un montón de cosas. Me interesa todo lo que está ahí adentro. ¿Qué pasa si me quedo con pocos recursos de la máquina? Digo, che, la verdad que le enfié. O sea, en vez de 2 procesadores necesitaba 8. ¿Qué hago? ¿Rompo todo y instalo todo de vuelta? No. Desacoplo el disco, lo saco ahí, lo pongo al costadito, creo una instancia nueva
y acoplo el disco. Y automáticamente tengo mi nueva máquina virtual con más recursos, pero la misma información del disco. ¿Se entiende la diferencia? Esa versatilidad que puedo jugar con los componentes. Bien. Tips importantes. Acá viene la primera recomendación de lo que no se recomienda desde el punto de vista productivo de AWS. Los tipos de AMI tengo, lo llaman Quick Start AMIs, que son las máquinas, rápidamente elijo, rediseñadas, estas que les mostré recién ahí. Elijo acá arriba, Windows 2025, base 2022, lo que fuera, lo que yo elija, y elijo un tipo de Windows. Porque supongamos que elijo Windows 2022 porque 2025 no lo quiero. Listo. Selecciono una Quick Start. Rápidamente tengo Windows 2022. Lo elegí. ¿Sí? Ahora, tengo mis AMIs, que son AMIs que nosotros creamos. Es una especie de plantilla que creamos nosotros. Lo que tenga ahí adentro, si yo quiero una plantilla con Windows 2022 más Visual Studio Code más Angular, bla, 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 creé una AMI Rodrigo. ¿Sí? Esa va a ser mi plantilla. Ahora, aparte de eso, hay una opción de Marketplace, que sería como el carrito, el espacio de compra, ¿sí? El mercado de AWS, que es un lugar donde yo puedo comprar AMIs, ¿sí? De otros proveedores, ¿sí? No necesariamente de estas Quickstart AMIs, ¿sí? Por ejemplo, tengo AMIs de inicio rápido, son las que estuvimos viendo recién. Ven acá dice que dice inicio rápido. Mis AMIs no guardan ninguna todavía. Y Marketplace, tengo 6.500 imágenes de otros proveedores, ¿sí? Por ejemplo, digo, quiero una imagen de Fortinet, de un firewall. O sea, tengo imágenes, no solamente de sistema operativo, sino que tengo imágenes de componentes que en la realidad son equipos. Imagínense lo siguiente. Tengo un servidor de IBM, por ejemplo, que me hace tal cosa. Bueno, es muy probable que ese servidor de IBM físico que me hace algo, también lo tenga virtualizado. De modo que cuando haga mi proyecto, puedo elegir, en vez de instalar un Windows, un Linux o lo que fuese, puedo instalar el mismo software, el mismo sistema operativo del proveedor, de Fortinet, Cisco, del proveedor que yo quiera, y hacer lo mismo que hago con un equipo físico en la nube, ¿sí? Obviamente en algunos casos licenciado porque requiere una licencia en particular, pero puedo replicar lo mismo y trabajar con lo mismo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si el equipo de seguridad tiene o es súper especialista en un tipo de firewall que nos protege, por ejemplo, llamado la marca Fortinet, ¿sí? En la nube tengo la imagen de Fortinet para que puedan seguir trabajando con el mismo expertise en el on-prem en la nube, ¿sí? O sea, puedo tener imágenes, no solamente en sistemas operativos. Por ejemplo, puedo hacer, SUSE, tengo, fíjate, para SAP, ¿sí? Tengo un montón de servicios. El Tenable, por ejemplo, el Nessus, un tipo de monitoreo, o sea, hay un montón de servicios de Palo Alto, de Juniper, o sea, tengo de 6.000 y pico de eventos diferentes con tipos de imágenes, ¿sí? Y tiene estrellita de la puntuación de la reseña, ¿no? También es como diciendo, che, puedo hacerle, fíjense acá la estrellita, de las reviews, ¿sí? Propiamente dicha de tanto de AWS como una especie de comunidad. Ahí me va a dar una indicación, buena observación ahí, gracias. Cuanto más estrellitas, es más habitualmente utilizado como comprado con el marketplace o más bondades da por ahí similares a lo que vendría a ser el on-prem, ¿sí? Y la tengo también por tipos de precio, modelos, o sea, tengo la posibilidad de estas 6.000 y pico poder ubicar la que yo requiera. Ahora, acá. AMIs de la comunidad. Acá viene el luces neón gigante, cartel gigante. Son imágenes, como dice el título, de la comunidad. Comunidad abierta, ¿sí? Comunidad no controlada por AWS, ¿sí? Si bien para publicar una imagen no puede venir cualquiera y meter 50 virus y la meto ahí, lo que dicen es, hay controles
no exhaustivos del contenido, ¿sí? Y son imágenes para ambientes bajos, para pruebas, ¿sí? Pero no son imágenes para producción, porque no garantiza AWS, ¿sí? En este caso, y con Google y con Microsoft pasa lo mismo, no garantizan que las imágenes estén libres de errores, ¿sí? Intencionales o no intencionales, vamos a llamarlo así, ¿sí? De fallos. Con lo cual, son imágenes pensadas para que la comunidad use de una manera fácil, porque tiene un servicio instalado, una aplicación, pero bajo ninguna circunstancia recomiendan usarlas en producción. No rotundos. Eso como era el 000 Internet, el no de esta parte es imágenes de comunidad no productivas. Por ejemplo, si yo empiezo, digo, por ejemplo, acá está. Tengo una imagen, ¿sí? Por más que el proveedor sea verificado, tengo una imagen de Ubuntu, ¿sí? Con Kubernetes, una versión determinada, un clúster. Tengo preparado, ¿sí? Un Ubuntu Linux, ¿sí? Con un 20.04, con un clúster de Kubernetes levantado. O sea, adentro me instaló Kubernetes, lo configuró, armaron todo el template en particular, dejaron todo el equipo preparado para que yo lo selecciono y ya levanté un clúster de Kubernetes, directamente sin hacer nada. Ahora, eso que está puesto ahí, ¿puedo usarlo para ambientes bajos, para pruebas, para juego, para experimentación? Bienvenido sea. ¿Puedo usarlo para, me anda todo bien, pero la verdad, maravilloso, che, giramos y lo mandamos a producción? No. No se hace responsable de AWS bajo ninguna circunstancia de lo que pueda suceder con las imágenes de la comunidad. ¿Se entendió? No sé si se dice mucho hincapié en que no. ¿Sí? Es un no rotundo, ¿sí? Es muy, muy, muy no. Bien. ¿Cómo se crea una AMI nueva? Más allá de este circuito, es entender cuál es el flujo para que cuando cree una AMI, ¿sí? Empieza por una instancia sin modificar, o sea, básicamente empieza por un proceso de una plantilla vacía, ¿sí? Conecta la instancia, captura una AMI nueva, la conforma, copia esa AMI, o sea, es todo el proceso cuando yo selecciono Windows, ¿sí? Y le doy crear, ¿qué es lo que hace por detrás de todo eso? Simplemente a nivel de anecdótico de cómo se crea esta AMI nueva, ¿sí? Segundo punto, más allá de... Ahí está. Luego de seleccionar la AMI, aquí está. AMI inicio rápido. Chun, 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 chun. Primero que he visto. Punto número 1. Elijo la AMI. Windows 2025. Nada. Segundo punto. Tipo de instancia. ¿Qué rayos es un tipo de instancia? Tipo de instancia no es más y menos que le pongo servidor. Windows 2025. Vemos que cuando cambia acá, ya estamos. Cambia. Ahí está. Ahí cambia. Tipo de instancia. Acá abajo. ¿Qué es un tipo de instancia? El tipo de instancia es una agrupación, lo que les decía, che, quiero un servidor para juegos, quiero un servidor para streaming, quiero un servidor para base de datos. El tipo de instancia me va a dar los elementos que contiene de memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM es la memoria volátil, la que prendo Windows, la que uso en ese momento. Apago la máquina, chao los datos que había ahí, ¿sí? Es una memoria de acceso aleatorio, se llama Random Access Memory. Apago máquina, chao RAM, prendo máquina. Es la memoria que requiero en el momento para poder ejecutar. La capacidad de procesamiento, o sea, el CPU, los cerebritos que tengo, los virtual CPU, se llaman con B corta porque no hay un equipo, un chip físico. RAM, CPU, disco de almacenamiento y rendimiento de red. Esos 4 conceptos que tengo, el tipo de instancia me lo va a decir la característica que tiene de uso y los componentes. Por ejemplo, ahí está. T3.large. Voy acá y digo, tengo acá T3.micro. ¿Lo ven acá? El nombrecito que tengo. Sí. Bien. ¿Qué significa T3. Por ejemplo, dice large, acá.
Lo seleccioné, ahí está. T3.large. ¿Qué significa un T3.large? El AT, que es el 3, que conoces el large, que es el punto. Bueno, básicamente no es para aprenderlo de memoria. Hay tablitas que permiten acercar y más fácilmente puedo decir, lo quiero para streaming y automáticamente llego a lo que necesito. Pero básicamente, el primer dígito es el tipo de familia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de familia es. El 3 es la generación. Segunda generación es más baja que tercera generación en cuanto a performance, en cuanto a costo, en cuanto a lo que es lo que toda generación funciona, ¿sí? O sea, tengo no sé, una pickup Amarok generación 1, generación 5, obviamente la generación 5 tiene más tecnología que la generación 1, a eso se refiere. Y el large es el tipo de tamaño. Entonces, por ejemplo, tengo un T3 large, acá tengo, acá abajo. Eso significa que voy a tener 2 virtual CPU, o sea, 2 cerebros, ¿sí? 2 centrales de procesamiento, unidades centrales de procesamiento, ¿sí? 8 GB de RAM, ¿sí? Y el almacenamiento solamente es Elastic Block Storage. Es el disco que puedo sacarlo y meterlo, es como un volumen lógico. Soporta el disco tradicional o estándar de un servidor virtual, ¿sí? Ahora, ahí voy con el tipo de instancia, el nombre de instancia y los componentes que tengo. Ahora, ese T de la familia, ¿qué rayos es? Y ahí vengo con la tablita. No es para que la memoricemos, no es para que la acordemos, sino que entendamos que el numerito de adelante es más asertivo en base al uso, ¿sí? Uso general son los que empiezan con instancias tipo A1, M, T2, T3. Fíjense, la anterior, esta de acá. ¿Qué tipo de instancia es? T3. ¿Dónde está en la tablita esta T3? En uso general. Es un uso general. Es como diciendo Visual Studio Code, frontend, backend, uso estándar. O sea, no se ubica en algo muy específico, voy con esto, ¿sí? Es una solución rápida. Ahora, tipo de instancias, ya C4, C5. Uy, ahí. Se me cuelga la página. Ahí está. C4, por ejemplo, que están en gris porque esta capa didáctica, ¿sí? No me permite elegir estos servidores, pero fíjense que tengo estos equipos, son recursos optimizados para informática, ¿sí? Para alto rendimiento. Requiere un equipo que tengo que, no sé, a ver, minar criptomonedas, ¿sí? Un equipo que quiera procesar grandes cantidades de información o volúmenes, por ejemplo, o alto rendimiento, C4 y C5. Optimizadas para memoria, por ejemplo, R4. Cada letrita y el numerito que sería la generación me va a decir qué tipo de uso. ¿Cuáles son los 5 tipos de uso? Genérico, el general, el tradicional, optimizados para rendimiento, supercarga, superpoder de procesamiento. Optimizados en memoria, son equipos que están pero preparados para decir, lo más importante del equipo es la memoria RAM. Por ejemplo, para usar base de datos en memoria. O sea, son bases de datos que se almacenan en tiempo real. No se guardan en disco. Entonces son mucho más rápidos. Imagínense una base de datos de Netflix, un catálogo base de datos de Netflix, que lo acceden 200 millones de personas en forma simultánea. Es una base de datos que es tremendamente rápido y estar en disco haría que todo el tiempo esté leyendo, escribiendo el disco. Lo guardo en memoria y accedo a esa base de datos en memoria, donde la memoria no es mecánica, ¿sí? Es de alguna manera, es electrónica, con lo cual tiene mucha más facilidad de acceso que un recurso mecánico, por ejemplo, o incluso de una memoria no mecánica como un SSD, que tiene una limitación en cantidad de lecturas y escrituras, ¿sí? Por ejemplo, fíjense la diferencia que hay. Un R4, si me hay que escribirlo. Fíjense, 15 GB de memoria, ¿sí? 2 virtual CPU. Tengo un tipo de BIOS llamado UEFI, etc. El costo va a ser para Windows 22 centavos por hora de uso, ¿sí? Fíjense que el costo ya es mucho más elevado que una instancia de uso general. Resumen de todo esto,
más allá de la breve intro, tengo una letra que me va a corresponder con un tipo de uso. Lo oriento en procesamiento robusto, lo oriento en memoria RAM, lo oriento en informática, o sea, acelerada, ¿sí? Por ejemplo, para aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, o lo hago orientado al almacenamiento. Necesito grandes volúmenes de disco, ¿sí? Donde la información va a fluctuar por toneladas, llamándolo así, ¿sí? Donde tengo que escribir y leer grandes cantidades de información. Entonces, esta familia, la D1, la D2, la H1, la I3, son especializadas en grandes volúmenes de disco. Tengo una base de datos, no sé, una base de datos de un proveedor de internet puede llegar a tener 500 gigas. Esa base de datos de 500 gigas está todo el tiempo accediéndola una persona de la oficina comercial, un CRM, lo que fuese. Esos grandes volúmenes en la nube especializados son para esto. ¿Sí? Ahora, uso general, bueno, acá lo escribo brevemente, una C5, fíjense, ¿qué es C5? Optimizada a alto rendimiento. La tengo, ¿para qué tipos? Y ahí dan algunas explicaciones, incluso en la documentación de AWS y cuando la voy a seleccionar ahí. Sitios web, aplicaciones web, entorno de desarrollo, repos de código, como si me armo mi GitLab local, no en la nube. Bueno, va a tener que ser, por ejemplo, un T3 podría ser tranquilamente. Videojuegos, por ejemplo, quiero hacer un servidor, imagínense en la nube, quiero montar un servidor de Counter, ¿sí? Ese servidor de Counter, si tuviera que pagarlo para que la experiencia de los jugadores sea óptima, sería una instancia tipo C5, ¿sí? Donde fíjense que es orientada a alto rendimiento. No puedo tener lagueo, ¿sí? El equipo tiene que procesar todo lo más rápido posible. Listo. Videojuegos multijugador. Y acá da ejemplos en particular. Por ejemplo, R5, fíjense, ¿dónde está R5? Base de datos en memoria, ¿sí? Hadoop, por ejemplo, Apache Spark, ¿sí? O sea, o colas de mensajería, donde, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, tengo una plataforma de un proveedor como Netflix que lo consumen APIs de los proveedores y tienen 100 millones de consultas de APIs por segundo. De plataforma de Smart TV, de mi celu, todo así. Esa encolamiento, ese procesamiento de cola de mensajes, de cómo manejan los mensajes y las llamadas, por ejemplo, requiere de un recurso que esté súper optimizado en memoria. Bueno, y así con cada uno de los recursos. ¿Sí? Hay un link para consultar qué imágenes son las más indicadas para otras cosas, por ejemplo, y a nivel de red lo mismo. Red me refiero a la interfaz de red. La interfaz de red, ¿cuál es la velocidad? 10, 100, 1000, 10.000. Cuanto más alto el numerito, más velocidad de red voy a poder tener. Vamos a decirlo así. Tercer punto. ¿Qué es lo que encuentro como tercer punto? Configuración de red. Ya elegí, por ejemplo, tipo de instancia. ¿Esta no me la deja o sí? A ver. Quiero una baratita. Ahí, más barata. Profe, dentro de lo que es el plan gratuito que nos dan, ¿qué entra en todo lo que es de uso general? Entra, sí, todo lo que no veas grisado vas a ver, va a ser todo lo de plan de uso Pero, general. o sea, podés buscar un A1. A1, fíjate. ¿Está grisado? Fácil. No vas a tener, ¿ves? No. Ah, ok. Tiene que ser todo lo T, ¿sí? En base a esto. Todo lo El T2, T3. T2 y T3 son los más habituales, ¿sí? Como uso general, o sea, dentro del uso general son los más habituales. Un T3, por ejemplo, X Large, no lo vas a tener tampoco, que es un equipo que tiene, no sé, 50 GB RAM, no sé cuánto tiene. Pero hay ciertas limitaciones. No es una capa gratuita. Ojo en la diferencia. Un muy buen punto igual. Capa gratuita es, meto mi tarjeta de crédito, ¿sí? Así, pum, me doy de alta a mi usuario en AWS, pongo mi tarjeta de crédito y no quiero consumir plata. Meto una instancia la más chiquita posible. Por ejemplo, la T2 Micro. T2 Micro, acá está. Perdón, si es con Windows tiene costo.
Voy a poner, a ver, un Amazon Linux, porque tiene un costo de licencia. Entonces, capa gratuita para no consumir plata. Voy con Amazon Linux, ¿sí? Y tiro hacia arriba. Ahí está. Apto para capa gratuita. ¿Lo ven acá? Sí, te aparece ahí. Eso es 0 pesos. Es decir, no consume dinero. ¿Sí? Fíjense, acá, por más que tenga esto en particular, ¿cuándo consumen dinero? ¿Con Windows consume? Sí. ¿Es capa gratuita? Sí, pero no con Windows. El recurso. Cuando le metes Windows, tenés un costo de 1 centavo por hora de uso. Ese centavo de hora de uso es la licencia que Microsoft te cobra. ¿Sí? Lo mismo con Ubuntu. La Amazon Linux, fíjense que acá no aparece. ¿No ven que no dice Amazon Linux? Entonces, si yo elijo la Amazon Linux con capa gratuita, costo 0. Ahora, me voy de la capa gratuita y elijo, por ejemplo, T2 Medium, por ejemplo, con 4 GB de RAM. A ver, ahí está. Voy a tener un costo en particular de esto, ya no es capa gratuita, pero como yo tengo $50 para gastarlo, ven acá arriba, puedo consumir algunos recursos sabiendo que me consume algo de plata, pero no me quedo embolado esperando que termine porque es ultra lento. ¿Sí? Eso para el proyecto. ¿Tienen dinero para gastar? Sí, $50. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este T2 Medium, que es 2 veces más poderoso que el servidor que le montamos la vez pasada, y elijo un Windows, por ejemplo, me va a salir 0,06, ¿sí? Redondeando. Entonces ahí viene la calculadora de costos, por ejemplo. Tengo $50, ¿sí? ¿Cuántas horas puedo usarlo con 0,0644? ¿Sí? 700 dividido 24. Podría usarlo 32 días, todo un mes entero, las 24 horas prendido, que me alcanzaría el presupuesto para usar este servidor. ¿Sí? Aproximadamente, les tiene un cálculo aproximado, porque tiene otros costos de almacenamiento, tráfico, etc. Pero básicamente sabes que un mes la plata te dura. ¿Sí? Si yo soy consciente y no lo dejo prendido todo el día, puedo estirar el presupuesto de $50 tranquilamente a todo el cuatrimestre sin ningún tipo de problema. ¿Se entendió? Ojo con capa gratuita, cuando dice elijo Windows, che, pero me consume dinero, me consumió, ahí decía 80 centavos de dólar, pero me consumió dinero si yo elegí capa gratuita, no usé nada pago, no. Capa gratuita cuando dice capa gratuita y elijo algo que no esté licenciado. Si dice Windows ahí, apto para capa gratuita, igual te debe decir un costo. Si a vos por promoción te dice la Free Tier o capa gratuita ese elemento, bienvenido sea. Pero todo lo que circunda el elemento puede tener un costo. El tráfico tiene costo, el almacenamiento de más de 30 gigas tiene costo, o sea, hay algunos elementos que vamos a ir viendo que también tienen un leve costo chiquitito, ¿sí? Pero lo tiene. ¿Sí? Bien. Punto número 3, la configuración de red. ¿Y qué configuro de red? Bueno, en realidad el par de claves ahí no creo que no tiene puesto par de claves, no. El par de claves es, vamos a llamarlo así, es la llave con la cual yo accedo al servidor. ¿Sí? Yo creo una nueva llave, es como diciendo, me mudé, quiero, chau cerradura, la quiero cambiar la combinación, la cambio. Y si no, utilizo la llave que ya está creada. Con esta llave es la que yo voy a entrar al servidor. Que después vamos a ver la clase que viene, cuando podamos ir, cómo hice para acceder al servidor, cómo hice para conectarme. Bueno, esta llave tiene un choclazo gigante y se convierte en una contraseña compleja para poder ingresar. La idea de tener llaves complejas y no contraseñas triviales es que es mucho más difícil de adivinar, aún por iteración o por diccionarios, el tipo de llave para poder acceder. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Vamos a hacer una breve demostración cortita. Muy simple. Vamos a hacer así. Vamos a crear una contraseña súper difícil. ¿Sí? Díganme una contraseña súper difícil. O letras para contraseña súper difícil. Tiremos. T, G,
numeral. Sí. Arroba. Arroba. Bien. 2025. Peña. Minúscula, escribo así. Minúscula. Dale. L. R era así. Guión bajo. Guión bajo. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Quién da más? 65. Arroba, de vuelta. 2026, el año que viene. Dice Black Mirror. Buenísima. Así. Listo. ¿Esta contraseña es difícil? Sí, es difícil. Bien. ¿Cómo es una llave? Es un poco más larga. ¿Sí? La llave es esto, por ejemplo. Esto es una llave. Esta es la contraseña que dijimos es re difícil. Bien. La llave es esta. Ahí está. Pensémoslo así. Si esta no la adivinamos, pero ni por suerte, imagínense todo esto. ¿Sí? Imagínense lo que es adivinar esta llave privada. ¿Sí? Esta cantidad de caracteres inmensos, ¿sí? Fíjense acá, son 322, bueno, menos en realidad esto en particular que nos suma. Ahí está. ¿Sí? Son 478 numeritos o dígitos, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Imagínense adivinar una contraseña de esa cantidad de dígitos. Imposible. Bien, esta llave es la que manejamos y que vamos a utilizar para entrar a los servidores. De modo que es bastante poco probable que alguien adivine todo este choclo. ¿Sí? Y si lo adivina, de vuelta, no es humano. ¿Sí? Corramos porque tiene que ser una máquina. ¿Sí? Bien. Configuración de red. Uy, acá está. La config de red va a apuntar a lo siguiente. Básicamente me va a decir, che, ¿en qué VPC estás? ¿En qué subred querés ponerlo? Porque ¿qué pasa? Si tengo una VPC, subred pública y privada, creé 2 subredes y creo una instancia virtual, digo, che, ¿dónde va a estar? En la pública para hacer un web server, en la privada para hacer un servidor de base de datos. Tengo que especificarle, o puedo, mejor dicho, especificarle a qué pertenece. Entonces, en este punto de config de red, fíjense que puedo minimizar todo, me concentro solamente en esta. Crear un grupo de seguridad nuevo, elegir uno ya existente, ¿sí? Por ejemplo, permitir el tráfico, por ejemplo, web, y ya el grupo de seguridad me lo va a crear con la regla para tráfico web ya directamente. No hace falta que, ay, me olvidé, ir a la máquina, crear grupo de seguridad, editarlo. ¿Cómo en internet? 000. Ok. Haga todo eso, ya directamente me va a hacer la regla para que eso funcione. ¿Sí? Fíjense acá. Permitir el tráfico SSH. Como es un Linux, es SSH. Si fuera Windows, sería escritorio remoto. ¿Sí? Ahora, elijo Windows simplemente para pasar a escritorio remoto. Me cambia acá cuando me cambia acá. Ahí está. No es compatible con esto. No le gustó para nada lo que elegí. Pues era para Windows T2 Micro. ¿Sí, no? ¿Sí? Bien. Grupo de seguridad. ¿Ven que cambió de escritorio de SSH a escritorio remoto? Remote Desktop Protocol. Bien. Cualquier lugar, fíjense. ¿Sí? Ahora, fíjense la facilidad que tengo. ¿Se acuerdan cuál era Internet? ¿Cómo era Internet en nomenclatura de red? Todo cero. Todos ceros. Está todo acá, ¿sí? Todos ceros. Ahora, yo no quiero todos ceros. Digo, mirá, dice mi IP. Esta es mi IP. O sea, si yo elijo esto, significa que va a crear un grupo de seguridad con la regla de ir a cuál es mi IP, saber cuál es mi IP en ese momento y hacer una regla 14613. 14613. ¿Ven acá? Hacer una regla con mi IP en ese momento para que yo directamente tenga que entrar de una. Se ve la facilidad que ya lo crea al momento de antes de ejecutar el servidor. ¿Sí? Lo que voy a elegir básicamente es
la interfaz de la configuración de IP que tengo. ¿Se acuerdan que había un tipo, tenía dentro de la interfaz de red, tenía numeración o los números de documento privado, que es el que uso yo dentro de mi casa? Acá me llamo 35, ¿sí? Voy afuera y 35 no existe. El número público, voy afuera y es tu DNI, ¿sí? Sí, sos 30 millones, bla, 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 sos único afuera con ese número de documento. Había un tercer número propio de la nube, ¿sí? Que era un número que no variaba cuando prendía y apagaba la máquina, tenía un costo mínimo, porque AWS lo sacaba una lista y te lo daba a vos, y te lo daba exclusivamente a vos, y vos lo tenías como recurso, ¿sí? Valioso, y ese numerito no cambiaba nunca. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese numerito? Público, privado, y el otro era, ¿qué tipo era? Que era más asociado con algo que se estira. Elástico. Elástico. Elástico, el Elastic IP, ¿sí? La EIP o Elastic IP, IP elástica, es ese numerito que no cambiaba. Bien, eso es lo que yo voy a poder configurar de alguna manera después como interfaz de red en particular, ¿sí? Es lo que atañe a la red. Si esta configuración a mí no me gusta, ven que dice, está en una red, está en una VPC en particular. Si tengo 8 VPCs y si quiero cambiar de VPC, ¿cómo hago para acá? Yo escribo acá y no me deja cambiar. Edito y ahí me va a dejar cambiar todo. ¿En qué VPC estoy? Si hay una, obviamente va a ser una sola. ¿En qué subred estoy? De todas las subredes que hay, que yo creé. Si el numerito de IP lo hago automáticamente, si lo asigno después manualmente, porque le quiero poner un Elastic IP, me permite tocar esa configuración que en forma predeterminada viene como una sola VPC, una sola, y te tiro en la default, en la predeterminada. Si no quiero eso, ya puedo del momento antes de prenderla elegir dónde va a ir, ¿sí? Simplemente para que sepamos que podemos tunear todo al principio para que después no tenga que entrar y configurar cosas en forma separada, ¿sí? Rol de IAM. Y acá viene una de las cosas también más flasheras, ¿sí? Por decir una forma, en la nube, que me permite. ¿Qué hace un rol de IAM? Rol de IAM, rol de IAM. Esperen que, conexión de red, lo bajo. Ahí está. Rol de IAM. Ahí está. Bien. Dominio, 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 dominio. Esto era IAM. Ahí está. Perfil de instancia de IAM. Ahí está. Este perfil de instancia de IAM, ¿sí? Por acá. Ahí está. Esto me permite, de alguna manera, y acá viene la gran diferencia de la nube de lo que hago habitualmente en el on-prem o en máquinas virtuales, ¿sí? Cuando yo ejecuto Windows, por ejemplo, imagínense que ejecuto Windows 2025. Adentro de Windows ejecuto Visual Studio Code. Ustedes en la máquina del trabajo o la compu que tienen ahora, ustedes tienen un usuario, ¿sí? O sea, ingresan con algún usuario. Huella digital, usuario de contraseña, pero tienen un usuario, ¿sí? O sea, eso, ¿tú alguna vez lo experimentaron? De entrar en una máquina con usuario y contraseña, ¿sí? Sí. Ese usuario de contraseña tiene permisos. O sea, dentro de la máquina, el usuario Rodrigo tiene permisos para ejecutar el Chrome. ¿Tiene permisos para instalar? No. Para borrar, tampoco. O sea, puedo elegir qué permisos tienen los usuarios adentro de la máquina. Ahora, en la nube puedo hacer lo mismo o también puedo ejecutar la máquina como un rol. Entonces, la máquina es una entidad que va a tener permisos. Todo lo que ejecute esa máquina, no importa qué usuarios haya adentro, lo que tenga, lo ve como un usuario. Entonces, la máquina de Rodrigo es un usuario. Y yo quiero que ese usuario tenga permisos para hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, ese perfil, ese rol, la máquina, si yo quiero que la máquina, piensen esto, tengo un tachito, tengo un disco como si fuera un disco rígido, ¿sí? Donde voy a guardar información. Tengo Windows 2025. Sistema tradicional, on-prem. Tengo que el disco de red lo mapeo en el equipo
así lo accedo, estoy como un disco nuevo, y le doy permisos al usuario Rodrigo de escribir en el disco de red, ¿sí? Por ejemplo, viene el usuario Juanjo, ¿sí? Viene el usuario de Gabriel, y hay que darle permisos a Gabriel o a Juanjo, o a permisos al administrador, y todos ahí adentro y ejecutan eso. Ahora, ¿qué pasa si quiero que todos los que estén dentro de la máquina lo usen? Y no, tengo que empezar a manualmente poner que todos son administradores. Y no quiero que sean todos administradores, quiero que cada uno toque su perfil, no se vean entre ellos, pero que la máquina tenga permiso, porque el servidor es para guardar eso. Bueno, este rol de usuario permite que la máquina, como entidad, pueda guardar en disco. Y internamente, cada usuario tiene independencia y no tiene que tener por qué permisos exhaustivos para hacer algo que hace un administrador. Entonces, ese es el famoso rol de IAM. Me permite configurar una identidad para la máquina, se la ve como usuario, se la ve como grupo, se la ve como una política, y la máquina va a tener permisos para hacer algo. Por ejemplo, para acceder a un bucket, a un tachito donde guarda información. Si mi máquina es el frontend y mi tachito guarda las imágenes, banners, todo lo que sea, hojas de estilo, la máquina accede y no importa dentro si lo ejecuta el usuario Apache, Internet Information Server, Rodrigo, la máquina va a tener permisos para acceder, ¿sí? Eso también es una gran diferencia. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí. Bien. Sé que es un montón de información, vamos a ir despacito. Les repito, no es algo que me tenga que acordar de memoria. Cuando lo voy a configurar, tengo ayudas, ¿sí? Pero entender que puedo hacer todo de una manera directa, sea por web o por script o por la forma que sea. Puedo lanzar todo de modo que no tenga que ir a retocar nada después, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá dice Rodea concede permisos, y si en vez de un tachito es una API, la máquina le pega un API o un endpoint API, un API Gateway, por ejemplo, y el rol que tiene la máquina permite consumir la API. Brillante. No hace falta usuario, no hace falta aplicación, no hace falta nada. La máquina tiene un poder a nivel de un rol. Datos de usuario. Otra idea brillante a nivel de nube, lo tienen todas las nubes, no es de AWS solo, pero una idea brillante. ¿Qué pasa? Y hago el siguiente hincapié. Tengo mi máquina virtual, no sé si me salí, acá me salí. Acá está. Quiero crear 200 instancias, ¿sí? 200 servidores iguales, todos exactamente iguales. Después de instalar el servidor, ¿sí? Vamos a decirlo así. Juanjo entra y ejecuta un instalador de bloc de notas. Y 200 máquinas iguales. Tendría que entrar Juanjo a la 1, ejecuta, 2 ejecuta, 3 ejecuta, 4. 200 veces ejecuta el programa post-instalación. ¿Qué es lo que me hace datos de usuario? Básicamente me permite que si tengo una automatización, un script, algo que yo haría apenas termine de instalar Windows, instalo Angular, por ejemplo, me permite directamente al momento de levantar la instancia ejecutar eso. Entonces, si yo tengo un script en particular que me actualiza la máquina, esto es un script de actualización de un Red Hat Linux. Llama update, es como decir Windows Update. Apenas prende la máquina, descargame todos los parches, todo lo nuevo que tengas. Manteneme todos los sistemas que vos tengas adentro, toda la última versión. Tengo Angular, última versión. Tengo Node.js, última versión. Me actualiza el sistema. Apenas lo lanza, ¿sí? Y si esto tengo 200 máquinas con una imagen que no está tan al día, lanzaría una actualización en forma sistemática al momento de crearla. ¿Se entendió? Puedo ejecutar scripts, instalaciones al momento de crearla. No solo crear la máquina, ¿qué hago después? Lo automatizo. Opciones de almacenamiento. Voy a ver, manejar el tamaño del disco, un disco de 30, 50, 60, etc. Y acá veo diferencia en cuanto al disco. Voy a la parte de disco. Detalles. Los clientes que cumplen los requisitos. Bueno, 30 GB de disco de almacenamiento. ¿Qué es? ¿Qué hice acá?
FreeTire, 30 gigas. ¿Cuánto dice acá? 30 gigas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Si le pongo esto, ¡tarán! ¿Es gratuito o no es gratuito esto? Y no. No, exactamente, no es gratuito. Si tengo más de 30 gigas, pago. Si tengo menos de 30 o menos, capa gratuita. ¿Sí? Atención atenti con esa opción. ¿Sí? Bien. Parte importante. Cifrado del volumen. El cifrado del volumen me permite a mí el contenido que tenga ahí adentro. Si yo no tengo la llave para usarlo, por más que alguien me robe esa información, me robe ese volumen, lo que fuese, no van a tener acceso a la información que está ahí adentro. Y digo, ¿y para qué rayos me sirve un volumen cifrado? Si el volumen, ¿vieron los volúmenes cifrados de Windows? Con el sistema o el proceso que lo cifra. Cuando vos cifras un volumen, ya de por sí el rendimiento baja, porque toda información que va y viene tiene que ser pasada por una llave y nadie puede interpretarlo. Esto me permite cifrar volúmenes de manera casi transparente, ¿sí? Donde no tenga que jugar mucho en eso. Ahora, si la información que yo guardo ahí adentro, por cuestión de cumplimiento, tiene que estar resguardada o cifrada, por ejemplo, almaceno el número de documento o fotitos de personas, lo que está ahí adentro garantizo que nadie va a poder accederlo y si lo roba va a ser información ilegible. Entonces, por ahí me facilita mucho más el cumplimiento de una normativa o los datos ya resguardarlos. Saco el disco, me lo llevo, no tengo la llave, no hay chances que, saco en forma virtual, ¿no? El disco lo desacoplo, no tengo la llave, no tengo los permisos para usar la llave, no hay chances de que ese disco pueda ser accedido y usado. ¿Sí? Etiquetas. Etiquetas. Las etiquetas me sirven básicamente, son metadatos. Son información que yo quiero agregarle a la instancia para poder, por ejemplo, identificarla. Centro de costos. Esta máquina es de marketing. Esta máquina debe ser apagada antes de tal fecha. Y digo, ¿y para qué me sirve una etiqueta? Digo, bueno, a ver, ¿qué se me podría ocurrir como etiqueta? Imagínense lo siguiente. Uso real. Ahí está. Etiquetas. Habilitar. Bien. Si yo uso etiquetas, ¿sí? Imaginemos lo siguiente. Tengo máquinas corriendo durante la semana y tengo diferenciado la estrategia en máquinas que tienen que apagarse el viernes y máquinas que tienen que funcionar el fin de semana. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto diferente? Las máquinas que tienen que apagarse el viernes van a poner no finde. Y la máquina de fin de semana, finde. Con esa etiqueta puedo armar un proceso que barra todas las máquinas un día viernes 23:59, si queremos, y las máquinas que digan no finde, ¿qué hago con eso? Apago y ahorro costo. Y la máquina que dice finde, la dejo prendida el fin de semana. ¿Sí? No tiene que apagarse. Por ejemplo. Entonces, de esa forma, establezco un acuerdo con los desarrolladores diciendo, estas máquinas, si vos querés que se quede prendida el finde, ponele finde. Si no, ponele no finde. Y no importa si te olvidaste, me olvidé apagarla. Te la pago yo solo el viernes, 23:59. ¿Sí? O que la máquina diga marketing y cuando venga el costo de esa máquina, ¿cómo discrimino lo que consume marketing? Todo lo que tenga etiqueta marketing, lo facturo a marketing. Todo lo que tenga etiqueta IT, a IT. A desarrollo, a los DevOps. Con etiquetas puedo manejar filtrados, agrupación, costos, darle un nombre, un label, sí, una etiqueta en particular para poder identificarla después con lo que quiera hacer. ¿Sí? Bien. Grupo de seguridad, básicamente lo que vimos en las clases pasadas, puedo definir ya reglas de permiso de tráfico, que pasa, no pasa, o sea, definir ya configuraciones que quiero hacerlas sistemáticas. Si tengo 200 servidores y la misma regla de configuración en todas, ¿para qué voy a hacer por separado? Lo hago directamente desde una, ¿sí?
y par de claves, el choclo ese gigante que acabamos de ver, ¿sí? Como clave compleja. Entonces va a ser mucho más difícil romper una clave de 500 dígitos que una clave de 20, 30 dígitos, que ya es un montón, ¿sí? Bien. Así como tenemos lanzar la instancia, como lo acabamos de ver, versión web, que lo vamos a ver en el laboratorio, y cuando tengamos acceso al espacio del laboratorio vamos a poder ejecutar y verlos cada uno y cada uno de nosotros. Tenemos la forma de lanzar una instancia mediante la interfaz en línea, o sea, mediante una línea de comandos, ¿sí? Eso quiere decir que con una especie de script, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer con el laboratorio, podemos lanzar una instancia. Eso quiere decir, por ejemplo, si venimos acá, cancelo esto, y yo tuviera una consolita, ¿sí? En negra, que la lanzo, puedo ejecutarla directamente, ¿sí? Esa instancia, como si creara la instancia con todas las opciones. Fíjense, Image ID, ven acá. Uy, este. AMI. ¿Qué es esto? Si tuviéramos que leer esto que vemos acá, con lo que estuvimos viendo acá, vamos a momento de. Nos abstraemos de la teoría. Intentamos deducir, tipo Sherlock Holmes, qué significa todas estas cosas que veo acá, inentendible, ¿sí? AWS es el comando, lo que ejecuto. Toco AWS, es un comando, como si dijera bloc de notas, ¿sí? EC2, ¿qué haría referencia a esto? Del comando que ejecuto, quiero ir al servicio de instancias virtuales, ¿sí? Este run instance, ¿qué podría llegar a estar diciendo? Corre la instancia. Corro una instancia, ejecuto una instancia. Brillante. Ahora, con Image ID, AMI, ¿qué va a hacer esto que está puesto acá? ¿Qué va a intentar describir lo que está puesto acá? El sistema operativo. Sistema operativo de Brillante. la imagen que elegiste. Imagen. O sea, a ver, vamos a ver. O sea, si quiero instalar un Linux, Amazon Linux, con tal recurso, ¿sí? Voy a tener un tipo de imagen, ¿sí? Ese ID, un identificador de imagen. ¿Y dónde rayo está ese identificador de imagen? Vengo por acá abajo, cuando mi máquina quiera. Imaginemos que voy a poner esto. ¿Dónde rayos se figura el ID de la imagen? ¿Sí? Vamos a ver por acá, está por acá. Uy, esperen que actualice. Ahí está. ¿Dónde está el ID de la imagen? ¿Dónde creemos que puede ya estar? ¿Lo ven acá? ¿Este? Sí, ahí está. Sí. Ahí. Este choclazo es el ID de la imagen, ¿sí? Acá diría AMI, guión, esto que está puesto acá, ¿sí? Y ahí automáticamente tendría para ejecutar esta máquina con Windows Server 2025, ¿sí? Entonces acá le pongo el AMI-XXXX, mismo ID que tengo que yo quiero, que es único. Ese numerito va a ser único para esa instancia con el sistema operativo. Count, ¿qué puede llegar a ser? ¿Cuántas lanzo acá? La cantidad de instancias. Tal cual. Quiero hacer 10, son 10. Tipo de instancia, fíjense que fue lo que vimos paso a paso. Quiero un T2 small. ¿Qué significa? Uso general, tercera generación, o sea, básico, small, por ejemplo, o una large, ¿sí? Que en una tablita me dirá cuánto CPU, cuántos procesadores tendrá, ¿sí? Es una forma. La key pair, que sería la llave. ¿Qué llave uso? La que tengo acá. ¿Cuál es la llave del laboratorio? La predeterminada. Se llama Boc Key, ¿sí? Boc de Bocareum, que es la plataforma de Canva. Boc Key. O creo una nueva. Me creo mi llave, me creo mi choclazo y uso solamente mi llave y no la del laboratorio, ¿sí? Grupo de seguridad. Si hay un grupo de seguridad llamado web, llamado escritorio remoto, que lo haya creado, uso ese o creo uno nuevo. Y después, básicamente, en qué región lo voy a ejecutar. Fíjense arriba, en qué región estoy.
En Eh, Virginia. en Virginia, Estados Unidos. Virginia del Norte. ¿Virginia del Norte cuál es? US East One. US East One. Esto es Virginia del Norte. Lo mismo que poner el nombrecito así. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Todo esto que estoy haciendo fue la config que fue haciendo clic por clic, seleccionando, la puedo lanzar de esta manera. Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a lanzar una instancia por línea de comandos, y no solamente instancia, 2 instancias, crear una red, una subred, un Internet Gateway, un montón de componentes que me permiten hacer mapita de una máquina saliendo de Internet y publicando un Linux, un Apache, publicar un sitio web en un Linux y después empezar a jugar con el sistema. Esto lo vamos a hacer en línea de comandos, ¿sí? Por eso podemos lanzar la opción no solamente con botoncitos web, sino también con interfaz de línea de comando, con CLI se llama, ¿sí? O incluso con un kit de, o sea, una integración, por ejemplo, con Visual Studio Code de AWS. También puedo lanzar una compilación, una instalación, lo que fuera, desde ese punto de vista, ¿sí? Bien. Como Pregunta, siempre, profe. sí. Ahí cuando hiciste en la consola, que pones Sí. los comandos, ¿había más comandos? Sí, sí, por supuesto. Montones Porque más. en los ejemplos que habíamos visto estaba lo de etiquetas y lo del almacenamiento. Brillante. Tal vez estaba integrado en alguna de esas. Exactamente. Yo pongo así, EasyChu, tiro. Sí. Ahora ese help EasyChu. Se tiene por acá. Sí, quiero super ayuda. Topics, por ejemplo. Ahora ese EasyChu help. Ahí está. Y ahí te tira todo. A ver, ¿qué tenés para elegir? Instancias, tipo, productos, tipo tenés. Fíjate todo lo que tiene. Cada uno de estos que te estoy mostrando es una opción, ¿sí? Sí, todo. Y está hasta el fondo todo. ¿Sí? Tengo infinidad de opciones. Puedo decir, terminar una instancia, run instance, sí. Puedo decir stop instance, sí. Puedo decir terminate, chao instancia, no vuelve nunca más, también. Puedo asignarle una IP, IPv4, sí. Puedo tener una NSTK IP también. Puedo resetearla, reiniciarla, crearle una tabla de ruteo. Todas las opciones, absolutamente todas las que tengo por web, las tengo por línea de comandos. No hay diferencia. Incluso si lo hago también por API, voy a poder también hacerlo. ¿Sí? Bien, gracias por la pregunta. Todo. Puedo hacerlo de la forma que yo quiera. ¿Sí? Ciclo de vida básicamente es el circuito del workflow, el flujo que hace cuando crea una instancia, anecdótico. Y acá viene por ahí el resumen de síntesis de lo más importante de todo esto. El estado de las instancias. ¿Qué significa la casilla estado? ¿Dónde está la casilla estado? Acá. La casilla estado es la columnita que me dice acá. Estado de la instancia. ¿Qué es esto puesto acá? Y acá viene una de las principales confusiones, ¿sí? Que lleva a varios errores. No cuando tenés backup, no cuando tenés snapshot, pero sí. Pending me va a decir, está pendiente de algo, ¿sí? Cuando diciendo, la estoy armando. Dame un segundito. Todavía no está preparada. Dame 2 minutos. Si no, dame 1 minuto. Running es ejecutándose cuando ya arrancó. Rebooting, obviamente rebooteando. Shutting down, está apagada, ¿sí? Es un estado intermedio entre running y terminate. Y terminate, ¿sí? Son, como aparece acá, que dice terminada, son instancias que durante un tiempo figuran ahí, pero pasado un tiempo esa instancia no vuelve, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo esta instancia, ahí está, la paro, es como botón de apagado. Apago la máquina, vuelvo al rato, la prendo de vuelta, ¿sí? Iniciar, obviamente sabemos que iniciar, reiniciar o hibernar. Se apaga, se queda en un estado de hibernación de bajo consumo, entre comillas, pero una apertura rápida. Y terminar la instancia significa, ven que le pusieron acá, eliminar entre paréntesis.
Antes no estaba terminada la instancia. Entonces, ¿qué pasaba? Uno hacía clic acá, ¿y qué quiero hacer? Terminate, o terminar que la instancia, ya termino. No decía la aclaración de entre paréntesis eliminar. Y pensaba que uno era el apagar. El terminar Windows hago que es apagar. Termino Windows, termino una sesión de Windows. Le pusieron el eliminar entre paréntesis porque muchas personas tocaban eso, la borraban, al tiempo desaparecía, y una vez que vos terminás una instancia no vuelve a aparecer nunca más. Se fue y no volvió nunca. Entonces, terminar, lo que nos tiene que quedar claro es la eliminé. No vuelve más. ¿Sí? Stop y stop son estados de me estoy deteniendo y finalmente estoy detenida. ¿Sí? Y estos son el estado de hibernación. Explica cómo es un estado de hibernación, que hace una copia, saca la RAM en ese momento, la detiene, ¿sí? Y después la vuelve a impregnar. O sea, me consume menos dinero, ¿sí? Que dejarla prendida, ¿sí? Pero me restaura rápidamente el estado que estaba. Ejemplo, imagínense lo siguiente. Levanto Windows 2025, server. Abro Visual Studio Code. Abro 5 navegadores. Pongo un Word diciendo hola mundo. Lo dejé así, ¿sí? O sea, lo dejé con lo que está abierto. Si la máquina la apago y la prendo de vuelta, con todo lo que había abierto, como la máquina cuando se nos cuelga, ¿qué pasa? Chao todo. Si yo la hiberno, es una foto del estado que está. Apago la máquina y cuando vuelvo a prender, vuelve a estar el Visual Studio Code abierto, los 5 navegadores con Infobae abierto, me vuelve a estar en el mismo estado que yo antes de hibernarla. ¿Sí? Eso es el estado. Y ahí por eso ahí explica la diferencia de cómo hiberno y cómo cómo llega a ejecutar. Porque saca la RAM de una copia, ¿sí? Y después la vuelve a impregnar en el equipo. Entonces, es como si voy a sacar una foto, se para el tiempo, apago la máquina y vuelvo a continuar el tiempo. Entonces, la máquina volvió al mismo punto de donde estaba antes. ¿Sí? Bien. Un segundito. Esto medio trabado. Bien. Metadatos. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Conclusiones importantes. Pues hacemos un breve repaso de CloudWatch, que son las métricas, que son las metadatas, ¿sí? Lo que vimos de Elastic IP. Básicamente los metadatos y CloudWatch me va a permitir monitorear. ¿Qué monitoreo? La RAM. ¿Para qué quiero monitorear la RAM? Cuando supere tal umbral, habilitame una máquina, mandame una alerta, estopeame tal cosa, etc. Entonces, me va a ser fundamental la estrategia de cómo monitorearlo. Conclusiones, vimos EC2, máquinas virtuales, vimos SAMI, las instancias Windows 2025, etc. Vimos tipo de instancias, una T3, large, que es la T, uso común, el 3, generación, y el otro es cuán grande o chiquita es la máquina. Un XX large será una remáquina y un small será una máquina para ejecutar 3 cositas. Grupo de seguridad, datos, o sea, cada uno de los 9 puntos que podemos ir transicionando, incluyendo el último de CloudWatch para poder capturar métricas. Métricas, cada máquina virtual tiene métricas, y métricas de lo que yo quiera. O sea, puedo decir, métrica puede ser el tráfico red, tiempo de encendido, tiempo de apagado, cuántas veces se reinició, cuánto disco tiene, cuánto CPU libre tiene, cuánto CPU usado. Cada cosa que pase adentro de la virtual es una métrica, y lo tengo disponible porque está virtualizado. Entonces yo puedo hacer una estrategia de cuando el CPU esté por encima del 80% y haya más de 3 usuarios y sea entre el lunes y miércoles, concatenación de cosas, ejecutame tal cosa. Mandame una alerta, automáticamente avísame. Son las 2 de la mañana el día domingo y la máquina se colgó, no responde, mandame una alerta por WhatsApp diciendo se colgó todo. Y después de eso, rompeme la máquina, créame una imagen de vuelta y que siga funcionando. Y después de terminar eso me digas, está todo bien. Entonces me enteré cuando se rompió y me enteré cuando se restauró. Y yo no hice absolutamente nada, fue todo automático. Restauré un servicio automáticamente sin intervención humana. ¿Sí? Bien.
Miércoles que viene, previo a la clase de contenedores y algunos conceptos que son fuera de AWS, vamos a terminar de ver Lambda y Beanstalk, que son las últimas partes de este servicio PaaS de Beanstalk y este servicio serverless, ¿sí? De código impregnado de Lambda, que seguramente en los proyectos lo van a poder utilizar. ¿Sí? Bien. ¿Consultas, dudas, preguntas hasta ahora? Sé que es un montón de info, por eso la dimos en 2 partecitas. Esto lo vamos a bajar después, cuando lo usemos, pero más allá de eso, ¿alguna duda o consulta de esto en particular? Yo tengo una consulta, Lean. Ese respaldo que hace Amazon para una máquina virtual, ¿Para la hibernación decís? No, por ejemplo, ¿hay un backup de la información que un usuario pueda tener en una máquina virtual? Sí, un snapshot. Tomás una foto. Como en VMware, un snapshot, sacás una foto, la guardás, se rompe la máquina, restauro foto y en 30 segundos tengo lo que estaba funcionando. Ah, perfecto. Sí. Otra preguntita más. Netflix, lo mencionamos un montón de veces. Sí. Cuando quiere levantar, digamos, su servicio, su servidor, ¿lo hicieron de esta forma a través de Amazon? ¿Usan Amazon ellos? ¿O? Usan parte de Amazon, sí. Sí. Pero crean instancias así, digamos, si yo quiero crear tienen una combinación, en realidad tienen casi todos los vendors. Tienen Amazon, tienen GCP, Google, tienen redundancia, porque cuando se rompe uno sigue el otro. Tienen multiplicidad de servicios y nubes. ¿Sí? Son Por lo que vi, usan de todo en Netflix. Usan todas las nubes, o sea, usan multiplicidad, pero casi el core, por decir de una manera, ¿sí? Tiende a ser de Amazon. Si ustedes ven acá, a ver si funciona, netflix.com. Estas IPs en particular, esta no sé por qué está poniendo así. Estas IPs en particular son de rangos acordados, obviamente. Netflix, como proveedor de servicios, tiene una infraestructura enorme, pero abismal. Usa multiplicidad de nubes. Pero sí, dentro de lo que es escalamiento, ¿sí? Siempre hay un poder de procesamiento por detrás. Usan contenedores. Cuando veamos la cosa que viene, contenedores, vamos a ver por qué, cuál es el gran logro y por qué esta tecnología contenerizada explotó el paradigma de las máquinas virtuales. La máquina virtual, yo clono A, B, C, D, E, F, o sea, 5 máquinas virtuales, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común esas máquinas virtuales? El hardware, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tienen en común? El software. ¿Cómo? Sistema operativo. Sistema operativo. Entonces, tienen Windows. Che, pero tengo 5 máquinas con 5 Windows ejecutados al mismo tiempo. Che, ¿no estoy como desperdiciando recursos? ¿Windows consume recursos para ejecutarse? Siempre. Consume disco, consume memoria, consume CPU. O sea, aparte de lo que yo ejecute, Windows de por sí consume recursos. Entonces, en vez de usar Windows, ¿qué pasa si es un sistema donde Windows sea el mismo y cada uno aislado ejecuto procesos independientes? Eso va a ser el spoileo de contenedores. Muchas de la infra la ejecutan sobre contenedores, mucha infra serverless, donde lanza código, se ejecuta y se procesa, y después sí se usan instancias virtuales con autoescalamiento para determinados servicios de determinados contenidos. O por ahí en regiones donde es muy costoso eso y usan ya virtuales para poca población, vamos a decirlo así. Pero usan un mix de lo que se te ocurra. Todo lo que vamos a ver, todo de punta a punta lo usan. No hay una sola cosa que no use. Hasta Lambda, vamos a ver. Gracias, Lean. ¿Sí? Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene, el miércoles que viene. Mañana viene ese feriado. Así que cualquier cosita me escriben por correo, Telegram, etc. Foro de debate, mensajería del campus, método de comunicación que quieran. Descansen. Gracias por bancarla ahí hasta las 10:30. Clase súper pesada. Pero ya estamos así. Jueves que viene. Nos vemos. Laboratorio y sorpresa. No falten que hay una sorpresa súper importante. Hay una actividad muy copada, pensada. No puedo spoilearlo por un convenio de confidencialidad con el IFTS.
rotundamente prohibido spoilear qué vamos a hacer, pero va a ser una actividad súper linda. Así que no falten y nos vemos ahí para el primer puntapié inicial de acceso a la nube y empezar a jugar, a romper esas cosas locas y los proyectos que tengamos, ¿sí? Chao, Lean. Buen fin de. Listo, Chao, chao, nos profe. vemos. Buen fin de, gracias por estar ahí.